Gracias por acompañarnos hoy a la Cumbre La Fe Viviente en vivo desde Tuxtla, Chiapas. I typically don't get referenced to by my name. Típicamente no me hablan por mi nombre. Most people call me Rachel's husband. La mayoría me llama el esposo de Raquel. So it's the first time I've heard my own name for a while. Así que es la primera vez en un buen rato que escucho mi propio nombre. But it is an honor to be back with you again. Pero es un honor estar con ustedes otra vez. This is, I believe, my third trip in Chiapas. Creo que es mi tercera vez en Chiapas. Back in November, we were in Campeche, En noviembre estuvimos en el estado de Campeche. and it was an honor to be there with the pastors and leaders. Fue un honor estar allí con los pastores y líderes. While we were there, my wife tested positive for COVID, Y estando allá recibo la noticia de que mi señora dio positivo a COVID. and 4 of my 5 children tested positive. Y junto con ella 4 de mis 5 hijos también dieron positivo. I ended up having to leave early from the trip to be with them. Y terminé yéndome antes de que el viaje terminara para estar con ellos. My children had no problems with COVID. It was not very difficult for them to get over. Mis hijos no presentaron absolutamente ningún síntoma, no les costó nada salir del COVID. But my wife is asthmatic, and she struggled extremely difficult time with it. Pero mi esposa, como es asmática, tuvo un tiempo bastante difícil con la enfermedad. But I appreciate your prayers. Pero doy gracias por quienes oraron, los que están aquí entre ustedes. Many of you were praying for her, Muchos de ustedes oraron por ella. and I can report to you that she's 100% healthy today. Puedo reportarles que al día de hoy está 100% saludable. So we thank God for that. Así que gracias por eso. But I also am requesting prayer for myself. Pero también les pido oración por mí mismo. I made a terrible mistake when I first got here. Al llegar aquí cometí un terrible error. I took a picture of the swimming pool outside of the window of my room, Saqué una foto de la alberca gigante que está desde la ventana de mi cuarto. and I sent that picture to my wife. Le envío la foto a mi esposa And she said, I thought you were supposed to be on a missions trip. You're on vacation. y me preguntó, ¿no se supone que ibas a estar de misionero? Estás de vacaciones. I said, I am here in Mexico suffering for Jesus. Y le digo, estoy aquí en México sufriendo por Jesús. But she did not believe me. No me creyó. But it is great to be here with you. Pero es genial estar aquí con ustedes. If you want to turn to the book of Exodus chapter 13, La lección de hoy se encuentra en la página 18 de sus libros. Quien no lo tenga puede solicitarlo allá afuera. Y estamos en la cita de Éxodo capítulo 13, we're going to be reading verses 17 through 22. capítulos 17 a 20, versículos 17 al 22. What I want to talk to you about in this session Y de lo que quiero hablar en esta sesión is following God into new beginnings. es de seguir a Dios a un nuevo comienzo. So let's go ahead and read starting at verse 17. Así que vamos a leer Éxodo 13 desde el verso 17. Y dice así: Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día con una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Following God into new beginnings. Siguiendo a Dios en nuevos comienzos. I don't know how your journey with Jesus has been over the years, No sé cómo haya sido tu viaje con Jesús en los años, but one thing that I've learned in over 20 years of following God pero algo que yo he aprendido en los 20 años que llevo siguiendo a Dios is that God rarely does things the way I expect Him to do it. es que Dios rara vez hace las cosas como yo espero que Él las haga. As a matter of fact, I'm very cautious. De hecho, soy muy cuidadoso.
When I tell people that I have heard from God, de cuando le digo a la gente, he oído de parte de Dios. what I really mean is I'm about 80% sure I've heard from God. A lo que me refiero es que tengo un 80% de seguridad de que lo que escuché sí es de Dios. I completely trust God to speak, Yo completamente confío en que Dios habla, but in between God and me is me. pero entre Dios y yo estoy yo. I've never had trouble out of God, Y será mejor que no me atreva a hablar por Dios. but I've had more trouble out of Donald Sims more than any other man I've ever met in my Y life. te confieso, Dios no me da problemas. El que me da problemas más que nadie en la vida es Donald Sims. Because God rarely works things out the way I expect Him to. Porque Dios casi nunca hace las cosas como yo esperaría que las haga. We shouldn't be surprised when this happens. Y no nos sorprenda cuando esto ocurra. The Bible says in Isaiah chapter 55 En Isaías 55, that God's ways are higher than our la ways. Escritura dice que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. His thoughts are greater than our thoughts. Sus pensamientos mayores que los nuestros. As the heaven is above the earth, so are His ways above our ways. Tan alto como está el cielo sobre la tierra, así son sus caminos por encima de los And nuestros. His thoughts than our thoughts. Y sus pensamientos por encima de los nuestros. So when we're following God into a new beginning, Cuando seguimos a Dios a un nuevo comienzo, what should we be looking for? ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué deberíamos buscar? I'm in agreement with Brother Yurton. He estado reuniéndome con el apóstol Yerton. I believe this is a prophetic time in the body of Christ. Y estoy de acuerdo, yo creo que este es un tiempo profético en el cuerpo de Cristo. God is birthing new journeys and new destinies and new purposes. Dios está haciendo surgir nuevos propósitos, nuevos viajes, nuevos destinos. And it's important for us to recognize what those are. Y tenemos que reconocer cuáles son. But the journey of 1,000 miles begins with the first step. Porque todo viaje de 2000 kilómetros empieza con el primer paso. So what can we expect on this journey? ¿Qué podemos esperar de este viaje? This should be in your outlines. Aquí están nuestros lineamientos. Number one, God does not lead us the easy or the logical way. Número uno, Dios no nos guía por el camino fácil o lógico. In Exodus chapter 13, verse 17, En Éxodo 13:17 it says, Then it came to pass when Pharaoh had let the people go, dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, that God did not lead them by the way of the land of the Philistines, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, although it was near. que estaba cerca. He said he did not lead them the easy way. Es decir, Él no los guió por el camino fácil, He did not lead them the way you would expected him to lead them. no los guió de la manera que uno esperaría que los guiara. He did not lead them the closest route. No los llevó por la ruta más cercana. And the reason God doesn't take us the easy way Y la razón por la que Dios no nos lleva por el camino fácil is that God is more interested in developing us es porque a Dios le interesa mucho más el desarrollarnos on the journey en el viaje than he is us arriving at the destination. de lo que le interesa que estemos en el destino final. As a matter of fact, God is more interested in our character than he is our accomplishments. De hecho, a Dios le interesa mucho más nuestro carácter que nuestros logros. And so God was going to use this journey wilderness Así que Dios iba a usar este viaje por el desierto to develop them and prepare them for the promised land. para desarrollar al pueblo, para preparar al pueblo para la tierra prometida. But the journey that God began to take them on Pero el viaje en el que Dios comenzó a llevarlos was different than what they had expected. era distinto de lo que ellos habían esperado. See, God had promised the children of Israel a land flowing with milk and honey. Dios prometió a los hijos de Israel una tierra con leche y miel fluyendo siempre. But 3 days on the other side of the Red Sea, Pero a 3 días después de cruzar el Mar Rojo, they had not had so much as one drop of water to drink. no les quedaba más que una botellita pequeña de agua para beber. As a matter of fact, what they were experiencing De hecho, lo que experimentaban was the exact opposite of what God had promised that they would experience. era todo lo opuesto a la promesa que Dios les había entregado. You see, the pathway to the promised land always leads through the wilderness. El camino hacia la tierra prometida siempre te lleva a través del desierto. I want to say that again. The pathway to the promised land always leads through the wilderness. Quiero que lo comprendamos bien. El camino hacia la tierra prometida siempre te lleva por el desierto. And somewhere
between the place of where we conceive or receive the promise of God, Y entre los lugares en que recibimos o concebimos la promesa de Dios and then we see the fulfillment of that promise, y donde podemos ver el cumplimiento de esa promesa, is usually a time and a season where the exact opposite happens. generalmente es un tiempo, una época completamente opuesta a lo que experimentamos. And I don't know about you, Y yo no sé tú, but I felt like the journey that I've been on personally, pero creo que el viaje en el que personalmente he estado it has become the exact opposite of what I thought that it was going to be like. se ha vuelto lo opuesto a lo que yo pensé que sería. I thought the journey would be different. Creí que el viaje sería distinto. I thought the people traveling with me on this journey would still be here. Creí que la gente que estaba conmigo en este viaje seguiría aquí. But the exact opposite of what I expected has happened and taken place. Pero lo que ha ocurrido es exactamente lo opuesto. But nevertheless, God is still leading us. Sin embargo, Dios es el que nos sigue guiando. And so God is leading the children of Israel. Entonces Dios guía al pueblo de Israel. 3 days on the other side of the Red Sea. 3 días al otro lado del Mar Rojo. They've not ate anything, they've not drank anything. No tienen nada de beber, no tienen absolutamente nada. And then all of a sudden they come to a place of water called Mara. Repentinamente llegan a un lugar donde hay aguas llamado Mara. The problem with this water is that it was undrinkable. El problema con estas aguas de Mara es que son amargas, no se pueden beber. The water was bitter. El agua es amarga. And what was God saying to the children of Israel at this time? ¿Y qué le dice Dios al pueblo en esta época? We know that God is trying to develop them, their character. Nosotros sabemos que Dios intenta desarrollar el carácter de ellos. He's doing a work on the inside of them. Está haciendo el trabajo en tu interior. But he brings them to Mara to reveal something about themselves. Pero los lleva a Mara para revelarles algo sobre ellos mismos. The water that was in Mara was a reflection of the bitterness that was in their heart. El agua que estaba en Mara era un reflejo del corazón que ellos tenían. You see, 400 years in bondage, 400 años en esclavitud, 400 years in slavery, 400 años en atadura, 400 years in Egypt had made them bitter. 400 años en Egipto los había vuelto amargos. And God was saying to them, you cannot enter into the promised Y land Dios les estaba diciendo, no pueden entrar a la tierra prometida if there is bitterness in your heart. si hay amargura en sus And the corazones. truth is that we experience the same in our own journeys. La verdad es que tú y yo experimentamos lo mismo en nuestro propio viaje. We are not getting off planet Earth without being devastated. No estamos saliendo del planeta Tierra sin ser devastados por algo. Pain will always be a part of our life. El dolor siempre será parte de nuestra vida. But how we process our pain will determine the outcome. Pero el procesar ese dolor va a determinar el resultado. And so God wanted to do something in the children of Israel Así que Dios quiere hacer algo en los hijos de Israel before he does something through the children of Israel. antes de hacer algo a través de But los hijos de God can't do Israel. something in their life Dios no puede hacer algo en sus vidas if they hold on to the bitterness in their heart. si se aferran a la amargura de su corazón. See, God leads them to this place called Mara. Dios los lleva a este lugar llamado Mara. And Moses takes a stick and he throws it into the water. Y Moisés toma la vara y la avienta al agua. That stick represents the cross. Lo que esta vara representa es la cruz. God was saying, I can turn the bitter water into sweet water. Lo que Dios está diciendo es, yo puedo volver estas aguas amargas, aguas dulces. And the scripture teaches us that God revealed himself here La Escritura nos enseña que Dios se revela a sí mismo aquí, in a way that Israel had never experienced God thus far. de una manera que Israel nunca antes había experimentado. And he did that on purpose. Y lo hizo a propósito, With every moment of extreme difficulty, con todo momento de extrema dificultad. it was connected to an extraordinary experience with God. Todo eso estaba conectado a experiencias extraordinarias con Dios. See, you will never know God is all that you need Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas until he is all that you have. hasta que Él sea todo lo que tú tengas. And so God was bringing them to reveal himself to the children of Israel. Por eso Dios los lleva ahí para revelarse a los hijos de Israel. It's in this journey that we reveal the truth about ourselves and about God.
God. Es en este viaje donde revelamos la verdad de nosotros mismos y de Dios. See, the wilderness is designed to bring the best out of us and the worst out of El us. desierto está diseñado para sacar tanto lo mejor de nosotros como lo peor. But we determine which one it is. Nosotros determinamos cuál va a ser. Here's the second thing. Segunda cosa, The familiar will always call you back from your future. lo familiar, lo que ya conoces, siempre te va a apartar de tu futuro. You know, the struggle that we will all experience La lucha que todos experimentamos, if we're going to follow God into a new beginning si vamos a seguir a Dios hacia un nuevo comienzo, is to let go of what we are comfortable with. es soltar, dejar ir lo que nos acomoda. Statistics say that 70% of people do not like change. Se dice que 70% de la gente detesta el cambio. Yet change is the only thing that will remain constant for the rest of your life. Sin embargo, la única constante de tu vida es el cambio. We know God is unchanging, Sabemos que Dios no cambia and we've been predestined to become like Him. y si nosotros estamos destinados a ser como Él. And I don't know of anybody that has arrived at that place of perfection. Bueno, yo no conozco a nadie que haya llegado a tal nivel de perfección. And see, it's not God's will for us to go to heaven. La voluntad de Dios no es tanto que vayamos al cielo. I know that kind of sounds like heresy, Eso suena como herejía, pero control. but it's not God's will for you to go to heaven. La voluntad de Dios no es tanto que vayas al cielo. God's will for your life is to become like the one who's going to take you there. La voluntad de Dios para tu vida es convertirte en como aquel que te va a llevar al cielo. And so change is a constant and permanent thing in our life. Es por eso que el cambio es constante, es permanente en nuestra vida. When you are finished changing, you are finished. Cuando dejas de cambiar, estás acabado. And so the scripture says in Exodus chapter 16, verse 3, La escritura dice en Éxodo 16:3, God had brought the children of Israel out of Egypt, Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, but what they were familiar with was calling them back. pero lo que era familiar para el pueblo los estaba llamando otra vez. Because as things became difficult in their lives, Porque estas cosas nuevas eran difíciles para sus vidas. they immediately began to think about what they had in Egypt. Y empiezan a rememorar sobre lo que tenían en Egipto. He said, we would that we had died by the Lord's hand in the land of Egypt. Y dicen, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto. And when we sat by the pots of meat and ate our bread to the full. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. The bondage that they had been in. Pero la atadura en la que ellos habían estado, I want you to think about this. quiero que pienses al respecto. They felt that the bondage of Egypt Ellos sentían que la atadura de Egipto was more desirable than trying to follow the unpredictability of God. era más deseable que seguir lo impredecible de Dios. Now think about that. Pensemos en esto. They chose slavery over freedom. Ellos escogían esclavitud por encima de la libertad. How could somebody be that indoctrinated? ¿Cómo puede alguien estar tan lavado del cerebro? But they spent 400 years Pero pasaron 400 being años indoctrinated siendo lavados del cerebro to view themselves as slaves. para verse a sí mismos como esclavos. God was wanting to change their entire self-image. Lo que Dios quiere hacer es cambiar su concepción de sí mismo. See, the greatest thing about the gospel Lo más grande del is evangelio the gospel doesn't just set us free from what other people think about us. es que el evangelio no solo nos libera de lo que los demás piensan de It nosotros, sets us free from what we think about ourselves. nos libera de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. And if you're going to take this journey into a new beginning with God, Si vas a emprender este viaje hacia un nuevo comienzo con Dios, some of you need to be set free from the way that you view yourselves. tendrás que ser librado de la forma en que te ves a ti mismo. No, the experiences that you've had in the past, Las experiencias que has tenido en el pasado, the disappointments, the hardships, la decepción, lo duro, the adversity, the difficulties. la adversidad, la dificultad. When you experience long seasons
seasons of adversity, Cuando experimentas épocas largas de it's adversidad, very easy to surrender to that es facilísimo rendirse a esto and take that upon yourself as your own y self-image. llevarlo, cargarlo sobre ti como tu propia imagen. But it limits what God can do in our lives. Y hay límites a lo que Dios puede hacer en nuestra vida. And so the children of Israel were comfortable in their slavery. Entonces el pueblo está cómodo en su esclavitud. As a matter of fact, they felt safer in Egypt than they did following God in the wilderness. De hecho, se sentían más seguros en Egipto que siguiendo a Dios en el desierto. But that doesn't really surprise me. Y lo que me sorprende de todo I know a esto, lot of people that have more faith in the devil to destroy them than they do in God to save them. yo sé que hay más gente que tiene más fe en que el diablo los va a destruir que fe en que Dios los va a salvar. Some of these people go to your church as well. De repente ya no se escuchan voces ni amenes, ¿verdad? So it's just not in my American church. Eso solo pasa en Estados Unidos, aquí no pasa, ¿verdad? Some people can find a problem with every solution and believe it is a gift from God. Algunas personas no ven más que problemas cuando deberían ver soluciones y creen que es un regalo de Dios. Sometimes the worst advice you can give somebody is just be yourself. A veces el peor consejo que le puedes dar a alguien es, sé tú mismo. Why? ¿Por qué? Because some people are stuck on stupid. Porque hay personas atascadas en la estupidez. I put myself in that same group. Yo me he puesto en esa misma categoría, no les miento. Believe it or not, I've made a lot of stupid decisions in my life. Sé que es imposible de creer, pero yo he cometido muchas tonterías en la vida. I've probably made more bad decisions than good decisions. Seguro las decisiones malas que he tomado son más que mis buenas decisiones, seguro. But I'm thankful God is merciful. Pero gracias a Dios por su misericordia. He doesn't give me what I deserve, He gives me what I don't deserve. Y porque no me da lo que merezco, me da lo que no merezco. But I've learned some lessons about being stupid. Pero he aprendido lecciones sobre ser tonto. Life is tough, La vida es difícil, but it's even tougher when you're stupid. pero es más difícil si eres tonto. Listen, I'm about to drop some wisdom in here. Just listen to me. Hang on. Estoy aquí regando sabiduría. No, como no tienen idea. Life is tough. It's even tougher when you're stupid. La vida es difícil y es más difícil si eres tonto. Number two, Número 2. no matter how good you think you are, you're only one step away from stupid. No importa qué tan bueno crees que seas, estás a un solo paso de volver a ser tonto. And number three, Número 3. stupid hurts. El ser tonto duele. But surely I've learned something from all these scars. Pero seguro todas estas cicatrices me han enseñado algo. Listen, I could preach from now to in the morning about all these stupid decisions I've made. Podría contarles horas y horas de But, cuánta but that's tontería not he my decidido. message. Pero ese no es el mensaje. Sometimes we just get stuck. A veces nos atascamos. And this is where the children of Israel are. Y es aquí donde están los hijos de Israel. They're in the journey of the wilderness into the ultimate place of freedom, but in their mind they become stuck in slavery. Han emprendido el viaje por el desierto hacia el máximo lugar de libertad, pero están atados en sus mentes. In other words, they found safety in slavery. Es decir, encuentran seguridad en They la said, at esclavitud. least we ate meat and had bread to eat back in bondage. Ellos habían salido de Egipto y de la esclavitud de Egipto, pero la seguían teniendo en las mentes. Following God is too much stress for me. Para ellos seguir a Dios es muy estresante. God is too unpredictable. Dios es muy impredecible. Now, you can't trust God to do the right thing always. Y seguro algunos piensan, es que no puedes confiar en que Dios haga lo correcto siempre. This is the mindset they have. Here's number 3. Esa es la mentalidad que ellos tenían. Número 3. God's leadership is a balance between the wilderness and the Red Sea. El liderazgo de Dios es un balance entre el desierto y el mar rojo. How much time we have left? Okay.
Exodus chapter 13, verse 18. Éxodo 13, versículo 18. We read in verse 17 that God did not lead them near the land of the Philistines. En el verso 17 leímos que Dios no los lleva por la tierra cercana, la de los filisteos. And so here it shows us how he led them. Aquí nos muestra qué fue lo que sí hizo para guiarlos. The Bible says he led them by the way of the wilderness in the Red Sea. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Now there's two things I want us to look at here in this verse. Hay dos cosas que quiero que veamos de este versículo. Number one is the wilderness. Número uno, el desierto. What was the wilderness journey all about? ¿De qué se trata el viaje en el desierto? To understand why God was bringing them through the wilderness, Para entender por qué Dios nos lleva por el desierto, you have to consider the history of the children of Israel. tendremos que considerar la historia de los hijos de Israel. Up to this point, they knew very little about Jehovah God. Hasta este punto sabían muy poco sobre el Señor Dios. God had not spoken for 400 years since they had been in bondage. Dios no había hablado en esos 400 años de esclavitud. So basically, they were holding on to what had been passed down from generation to generation to generation. Básicamente se aferraban a lo que habían recibido de generación en generación en generación. So they actually knew very little about the character of God. Entonces ellos sabían muy poco del carácter de Dios, But God was going to bring them through the wilderness del Dios que iba a llevarlos a través del desierto, in order to convert their shallow faith into a powerful force of faith. para poder pasar de ser un remedio de fe a una fe poderosa y que puede todas las cosas. And how was God going to use that to transform them? ¿Y cómo Dios va a usar este viaje para transformarlos? Because with each difficult moment they would experience in the wilderness, Porque cada momento difícil que se pasa en el desierto, God would reveal a side of himself that they had never seen before. Dios revela un lado de sí mismo que ellos nunca habían visto antes. I feel in my heart that God has those same types of things prepared for you in the future. En mi corazón siento que Dios tiene lo mismo para cada uno de nosotros en el futuro. COVID has made us feel like we have been in a wilderness season. Algunos puede que todavía no hayan superado su viaje del desierto. And we've wondered where God is and what God is saying and what God is Y doing. nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está diciendo ahora? We make a few steps forward, then we feel like we're taking a few steps back. Damos un par de pasos adelante y luego sentimos que damos 10 hacia atrás. I can say on a personal level, I felt like I've got very little accomplished during this time. Personalmente podría decirles, yo he logrado muy poco en este tiempo. But one thing that I've learned through it all, Pero algo que sí he aprendido de todo there are times when God is silent, es que hay veces en las que Dios guarda but silencio. there's never a time when God is absent. Pero Dios nunca se va. There are times when God is silent, Hay veces que Dios hace silencio, but there's never a time God is absent. pero Dios nunca se va. Do you want to know where God is at? ¿Quieres saber dónde He está is with Dios? you. Él está He contigo. is with you. Está contigo. He 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 will never leave Y you. Él nunca te va a He will dejar. never forsake you. Nunca te va a But He will abandonar. go with you all the Porque Él way, siempre te va a guiar por todo el even to the camino, ends of the earth. aún hasta el final del mundo. So the challenge is this. El reto es este. Don't mistake God's silence for God's absence. No confundas el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Where was God in the wilderness? ¿Dónde estaba Dios en el desierto? He was leading His people through it. Estaba guiando a su pueblo. So God had encounters for them that they had yet to experience. Here's B, the Red Sea. Así que Dios tiene algunas cosas preparadas para que experimenten estando ahí por el Mar Rojo. So what does the Red Sea represent to us today? ¿Y qué es lo que representa para nosotros el Mar Rojo? We know that the Red Sea represents water baptism and deliverance. Sabemos que las aguas del Mar Rojo pueden usarse para bautismo, para liberación. We know that baptism involves the immersion of water. Sabemos que el bautismo es sumersión en agua. But true baptism is greater than just an immersion of water. Pero el bautismo es mucho más que sumergir a alguien en agua. True baptism is a baptism of death to our own selfishness and our own self-will. El verdadero bautismo es morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos, morir a nuestra voluntad. Because to the degree that we are dead to ourselves,
porque al grado en que muramos a nosotros mismos, is equally to the degree that we will commit ourselves to following God on this journey. será equivalente al nivel de compromiso que mostremos ante Dios. Here's number 4. Número 4. God desires to reveal himself to us as we learn to follow him. Dios desea revelarse a nosotros mientras le seguimos. Now this sounds pretty simple initially. Y esto inicialmente suena sencillo. When Jesus called his disciples, he said two simple words, follow me. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, les dijo dos palabras: ven, sígueme. But not everything that is simple is easy. Pero no todo lo que es sencillo es fácil. In Exodus 13, verse 21, Éxodo 13:21. it says that the Lord went before them by day in a pillar of cloud of smoke, Dice, y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, and by night by a pillar of fire that led them by night, day and night each day. y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. And so the wilderness would include some of the greatest difficulties they would ever experience. Una de las más grandes dificultades que he tenido que experimentar. But it would also reveal some of the greatest encounters with God that they would ever have. Pero que también revela de los más grandes encuentros con Dios que he tenido. Almost every intense, difficult experience that they had Es que cada experiencia difícil, intensa que tuvieron, was followed up by an incredible revelation of God that they had yet to experience. fue seguida por una revelación increíble de Dios que nunca antes habían experimentado. The scripture teaches us in Psalms 103, verse 7. En Salmos 103:7 It says that Moses knew his character, but the people of Israel knew his acts. dice que Moisés, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. See, it's one thing to know about God, it's another thing to actually know God. Una cosa es saber de Dios, otra cosa es conocer a It's Dios. one thing to know the book of the Lord, it's another thing to know the Lord of the book. Una cosa es saberse el libro del Señor, otra cosa es conocer al Señor del libro. It's one thing to know Psalms 23. Una cosa es saberse el Salmo 23 It's another thing to know the Lord is my shepherd. y otra cosa es saber que el Señor es mi pastor. And so in this journey, Entonces, en este viaje, even in our day, aún en nuestro día actual, through this pandemic, through COVID, a través del COVID, a través de la pandemia, through the financial challenges, through the health challenges, los retos financieros, los retos en la salud, God is with you. Dios está contigo And his desire is to reveal himself to you y su deseo es revelarse a ti in greater ways than you have been able to experience en thus maneras far. que jamás habías experimentado. Now here's 4 challenges of following God and I'll finish. Ahora, los 4 retos que hay para seguir a Dios, y con eso cerramos. Number 1, Número 1, if you're going to follow God, it's going to cost you some people. si vas a seguir a Dios, esto te va a costar. Not everybody that started the journey with you is going to finish it. No todos los que comienzan el viaje contigo lo van a terminar junto contigo. Not everybody that follows you hears from God what you hear from God. No todos los que te están siguiendo escuchan de Dios lo mismo que tú escuchas de Dios. And biblically, we see this in the story of the children of Israel. Bíblicamente lo vemos en la historia del pueblo de Israel. God had promised them Canaan, a land flowing with milk and honey. Dios les había prometido una tierra que fluyera con leche y miel. And even though God had given that promise to all of Israel, Y si bien esta promesa es para todos los hijos de Israel, one of the tribes chose to stay on this side of the river. una de las tribus escogió quedarse de este lado del río. They chose to stay on this side of the Jordan River versus entering into the promised land. Escogieron quedarse de este lado del río Jordán en vez de entrar a la tierra And prometida. so not everybody's going to make the journey with you. No todos harán el viaje contigo. You know, I thought that Rick Clendenin would be on this journey with me today. Yo pensé que Rick Clendenin estaría conmigo en este viaje el día de hoy. And the reason I thought that is because he was a part of every single significant adult moment of my adult life. La razón por la que pensé eso es porque él había sido parte de cada momento significativo de mi vida adulta. And so losing him or having him go on to be with the Lord has presented challenges I was not prepared to go through. Así que verlo partir a presencia del Señor es un reto para el que no estaba preparado. But yet I'm here today.
Pero estoy aquí hoy because the work of God has to continue on. porque la obra de Dios tiene que seguir. The legacy that he has left is worthy of picking up and carrying on. El legado que él ha dejado es digno de ser recogido y de ser continuado. The work that we've given ourselves to is greater than just one person. La obra en la que nos involucramos es mucho más grande que una sola persona. God is a generational God. Dios es un Dios generacional. And the vision we have for our life must be greater than ourselves. Y la visión que tenemos debe ser más grande que nosotros One is mismos. too small a number to accomplish significance. El número 1 es un número muy pequeño para lograr algo. But regardless of the loss that we've experienced, Pero sin importar las pérdidas que hayamos tenido, we must continue to commit ourselves to follow God. debemos continuar para Brother seguir Yurton a spoke Dios. so passionately, so powerfully about it earlier. Rick hablaba con gran poder sobre este tema. He says, love worketh faith, or love produces faith. Y a él le encantaba decir que el amor produce fe o el amor hace que la fe funcione. And I wrote down in my notes, Y yo lo escribía en mis notas. faith makes everything possible. La fe hace todo posible, Love makes everything easy. pero el amor hace que todo sea fácil. Faith makes everything possible. La fe hace que todo sea posible, Love makes everything easy. el amor lo hace If we're fácil. going to follow God, it's going to cost us possessions. Si quieres seguir a Dios, te va a costar posesiones. One thing I've learned through the pandemic is there's some things I thought I had to have that I did not need. Algo que he aprendido en esta pandemia es que hay muchas cosas que yo creía necesitar mucho, la verdad no las necesito. You see, God doesn't mind us having things A Dios no le importa si tenemos cosas o no. as long as things don't have us. Lo que sí le importa es que las cosas no nos tengan a The nosotros. less we have to have of the world, the more we are able to enjoy it. Mientras menos queremos tener del mundo, o mientras más queremos tener del mundo, menos podremos disfrutar. But listen to what I'm about to say. Pero a esto voy. To the degree that you fear losing your positions or your possessions Al grado en que temas perder tu posición o tu posesión, is equal to the degree that they have control over your life. es equivalente al control que la posición o posesión tienen sobre tu vida. Whatever causes you to have fear Lo que te esté provocando miedo already owns you. ya es tu dueño. Amen. Amén. You have the rest of the notes in this lesson, but I'm going to go ahead and close in prayer. Tiene el resto de las notas, por tiempo solo voy a cerrar con una And if oración. you have any questions afterwards, I'll be more than glad to answer them if need be. Let's pray. Father, Oremos. Padre, we thank you for the journey. te agradecemos por el We viaje, thank you for the new beginning. te agradecemos por el nuevo And comienzo. we embrace this new beginning. Abrazamos este nuevo And we comienzo. ask you to continue to birth this in our Te hearts. pedimos que continúes grabándolo en nuestro Lord, you corazón. are on the move. Estamos You moviéndonos are at work. y tú estás You obrando. are in control. Tú estás en control. You are with us. Tú estás con You are nosotros. for us. Estás por You are nosotros. in us. Estás en And you will nosotros. work through Y us. trabajarás a Lord, través de we commit nosotros. ourselves afresh and anew today. Señor, para acabar con That toda we will opresión. follow you wherever you call us to go. Ayúdanos a seguirte a donde quiera que nos llames. We've counted the cost. Estamos We tomando en take up cuenta our el cross costo. and we say yes to you, and we will not turn back. Sabemos que nos costará y te decimos sí, Señor, y We no praise you. We regresaremos. thank you in Jesus' Te name. damos gracias en el nombre de Amén. Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy a la cumbre La Fe Viviente en vivo desde Tuxtla, Chiapas.